Buenas tardes, señoras y señores, buenas tardes, tertulianos y tertulianas, como se dice en estos tiempos. Antes de empezar esta segunda tertulia que tengo el honor de coordinar, voy a decir unas palabras que ya dije en la primera, hace un mes o sí que tuvimos, para poner de manifiesto de dónde viene lo de tertulia. Voy a decir dos cosas sobre Tertuliano. Quinto Septimio Florente y Tertuliano, padre de la Iglesia y teólogo, que es ya hijo de un centurión del ejército romano, que era el ejército romano, se destacó por tener grandes oradores con un estilo muy personal, y este fue el propio Tertuliano, fue un autor de por lo menos 3 libros en griego, pero que él cita, pero que no se han conservado. Él era un especialista en leyes y tenía una gran capacidad de argumentación. Fue un gran abogado en Roma. Según dicen algunos expertos, Tertuliano no era realmente su nombre. Él se llamaba Quinto Septimio Florente, sino que fue un sobrenombre que recibió como referencia al famoso filósofo Marco Tulio Cicerón, que es considerado, claro, pues el ejemplo, el arquetipo de los oradores, y como tenía tal dominio de la lengua y del conocimiento, decían que era Tulios, 3 veces Tertuliano, 3 veces Tulio Cicerón, lo de Tertuliano. Bueno, en realidad, en un libro sobre las tertulias en Madrid de Carlos Osorio se dice que en el siglo XX, un poco más deprisa, pues Ramón Gómez de la Serna tuvo en Pombo una célebre tertulia inmortalizada por un cuadro de Gutiérrez Solana. Luego hubo otro en el Café del Prado, muy cerca de aquí, donde estuvieron Bécquer, Ramón y Cajal, Menéndez y Pelayo, Buñuel o Lorca en diferentes momentos, por supuesto. Y luego en la cervecería de Correos tuvo García Lorca una tertulia con los poetas del 27. En el Café León, incomprensiblemente transformado en pub irlandés, que es estas cosas que hacemos aquí, que tenemos algo bueno y lo convertimos a algo que no lo es tanto, pues había varias tertulias, la de José Bergamín, el Banco Azul de los miembros del gobierno, la de Valle Inclán o la Ballena Alegre, que era de los falangistas, está después de la guerra. Y en el otro León, el León d'Or, se reunía la tertulia de los escritores de la generación de 1955, con Antonio Rodríguez Moñino, Rafael Ferlosio y Ignacio Aldecoa, entre otros. Yo tuve una tertulia de doctorandos en el Café León. En el Café León, cuando hacía la tesis doctoral, pues tenía una cierta necesidad de saber qué hacían los otros, y conseguí que varios compañeros de la universidad pues contasen las cosas que hacían, y ya de paso pues hablábamos de política, que era un tema interesante. Bueno, las tertulias que aquí nacen pretenden simplemente que los miembros de este ilustre colegio, que en algún momento ya se ha sugerido que se podría llamar real, así que le decimos al señor presidente que inicie los trámites necesarios para que esto llegue a conseguir eso, pues tratamos de que los miembros del colegio informen a la sociedad de temas de gran interés. El primero tenía que ver con Europa Cuobadis era el tema, con el don Eduardo Serra y don Emilio Gama Espinosa, y el tema de hoy es un tema también de gran importancia tanto para el presente como para el futuro de España, que es una de las cosas que más nos preocupa, y curiosamente a mí me preocupa más el futuro de España cuanto más viejo soy. Yo de pequeño, en realidad, el futuro de España nunca fue un tema de preocupación, lo veía claro. En fin, es ciencia, investigación e innovación en la mejora de nuestro sistema productivo. Nosotros tenemos un sistema productivo muy interesante, basado en gran medida en patentes extranjeras. Los coches que fabricamos son todos así, pero bueno, es un sistema que funciona, y creemos que pues es un sistema, como la frase tradicional, manifiestamente mejorado. El pequeño resumen que teníamos de esto, que hicimos el profesor Morillo, es las situaciones de crisis por las que ha pasado la economía española requieren una transformación del aparato productivo basada en la investigación y la innovación, que lo haga más competitivo y resiliente, situándose junto a los países avanzados ante los cambios que se avecinan. En particular, el sector industrial tiene desafíos considerables, máxime ante la aplicación de los fondos europeos de recuperación. Creemos que una de las claves está en la mejora del sistema de ciencia y tecnología. Entonces haremos un breve repaso a la situación actual y trataremos de aportar ideas en esa dirección. Digo trataremos, pero en realidad los que van a tratar de aportar ideas en esta dirección son don Alonso Rodríguez Navarro, que es un catedrático de
microbiología y bioquímica, que estuvo en la Universidad de Córdoba y luego en la Politécnica de Madrid, y actualmente es profesor emérito en la Politécnica y colaborador honorífico en la Universidad Complutense. Aunque él ha trabajado en ciencia en bioenergética, en biología molecular del transporte celular de iones en hongos y plantas, una temprana afición a la cienciometría terminó siendo una actividad importante en el momento actual. Fue coordinador general de la Comisión Nacional Evaluadora en los años 93 a 97, cuando se iniciaba a evaluar en España la ciencia que se iba haciendo, lo cual ya fue un buen paso adelante que se evaluara. Y preocupado por las consecuencias de estas evaluaciones, ha contribuido al avance del conocimiento sobre los procedimientos de evaluación científica con indicadores bibliométricos, y mantiene una actividad académica crítica contra los mensajes de éxito científico propagados en España y en la Unión Europea en contra de las evidencias bibliométricas. Es autor de un libro importante, Cómo medir el éxito científico, los errores de España, de la editorial Aula Magna. El segundo conferenciante es el profesor Molero Zayas, que es catedrático emérito de la Universidad Complutense, catedrático de Economía Aplicada desde el año 69 y era profesor de Economía Industrial y Economía de la Innovación. Él ha dirigido un grupo de investigación en Economía y Política de Innovación de la Complutense, coordinó un programa de doctorado interuniversitario en la Comunidad de Madrid, con la Politécnica y la Autónoma, ha sido también miembro del patronato del Parque Científico de Madrid y fue vicerrector del tercer ciclo de formación continua y dirigió el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y el Departamento de Economía Aplicada. Y también, bueno, pues una cosa que quizás es todavía más relevante en este contexto, director del Vivero Virtual de Empresas de la Comunidad de Madrid. Pues yo creo que con estos dos ponentes y un tema que pienso y espero que ustedes también es de gran calado, pues vamos a iniciar esta tertulia, y ya saben los ponentes que tienen aproximadamente unos 20 minutos, 25, en fin, el tiempo no se limita porque sabemos que la gente inteligente sabe limitarse a sí misma. De tal manera que vamos a empezar por la innovación con el profesor Molero y a continuación pues, el profesor Rodríguez sobre la investigación. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias, primero de todo, al colegio. Es un placer, es mi primera intervención activa aquí y, por tanto, es un placer poder estar en este colegio haciendo algo, no solamente estando en una lista. Y gracias a mis dos compañeros, pues sobre todo a Miguel. Miguel, pues él lo sabe, le tengo una admiración y un cariño de mucho antes del Colegio Libre de Mérito. Más cariño que admiración, me espero. Bueno, admiración es que yo no soy químico. Pero mire, yo cuando... si podemos poner la transparencia, lo que yo quisiera es situar el tema entre ciencia e innovación. Es decir, es que uno de los polos por sí solo no se entiende. Es como un carro que solo le funciona una rueda. Esa es mi perspectiva de principio. Entonces, para eso voy a proponer una forma de pensar sobre esto, que no voy a poder desarrollar, pero que quede claro a mi juicio cómo habría que hacer que eso funcione. Voy a dar algunos datos elementales, por muchos de ustedes conocidos, sobre la situación. Ahí voy a meter la ciencia, no voy a hablar de ella, pero sí que aquí se trata de ciencia, tecnología e innovación, y que cualquiera de las tres que dejemos fuera, la ecuación nos sale mal. Y creo honestamente que parte de los problemas que tenemos es que esa ecuación no se hace siempre con los tres elementos, sino que, por ejemplo, cuando la última ley, llamada ley de la ciencia, muchos protestamos airadamente, no porque fuera de la ciencia, sino porque no fuera de la ciencia, la tecnología y la innovación. Digo, pero bueno, ¿por qué solo de la ciencia? Por tanto, ese es mi enfoque. Yo para eso he dicho algo a mis colegas últimamente, una pequeña cosa que escribí, que creo que ilustra cómo yo lo veo. Si yo hablo con mis colegas economistas, ahora esto de la innovación es un mantra. Todo el mundo habla en la innovación, pero bueno, es lo mismo que no decir nada, porque cuando lo dice todo el mundo es lo mismo que no decir nada. ¿Qué hay detrás de ahí? Pues miren ustedes, la pandemia ha demostrado que ciencia sin producción industrial no funciona.
Es muy bueno tener una ciencia estupenda, pero las mascarillas, las batas, los equipos, los radioscopios, los monos para hacer las pruebas de las vacunas no había en España y se tenían que mandar las pruebas a otros países, ¿no? Por tanto, esa es la idea: ciencia, industria, ciencia, industria. Y como digo, la crisis, ¿no? Y yo propongo un esquema, uno de mis autores favoritos y que modestamente a mis alumnos les digo que se lo lean, a pesar de que ya falleció, es un premio Nobel de Economía, Gunnar Myrdal, un grande de la economía, ¿no? Él tenía una forma que le llamaba la causación circular, para explicar los problemas del desarrollo. Hablaba de la causación circular, que es lo que yo trato de reproducir ahí diciendo, es que no es una pieza sola. Si no vemos las piezas en un engranaje, no sabemos por qué el carro anda o el carro no anda. Entonces, modestamente yo propongo eso, esto está desarrollado en algunos artículos, pero ahí hablo de algunos hechos, digamos, mi maestro Velarde decía, ver la economía como herencia, lo que tenemos de dónde viene. Claro, si me extendiera en eso, pues, entre otras cosas, mi compañero Gabriel Tortella me regañaría por quitarle el protagonismo a quien se lo merece, que es Gabriel. Pero hay que tener en cuenta de dónde venimos, aunque solo sea una pincelada. Después voy a hablar de qué ponemos para esto de la innovación. ¿Qué ponemos? Algo que me gusta mucho de un americano, David Teague, que hizo una cosa preciosa, que era los activos complementarios de la innovación. Que no siendo tecnología ni ciencia, sin eso no hay innovación. Y ahí nos referimos todos a Schumpeter, que distinguía entre invención e innovación. La innovación es cuando las cosas llegan al mercado, se compran y se venden. Si no, no hay innovación. Hay otras cosas, valiosísimas, por cierto, pero no hay innovación. Por tanto, y después vamos a decir brevemente algunos resultados y voy a referirme un poquito a las políticas, muy brevemente, porque como dice Miguel, aquí, además de decir las cosas que nos pasan, que más o menos podemos llegar a un cierto acuerdo fácil, también hay que decir si se puede hacer algo. Brevemente. En los factores estructurales, muy brevemente, mire, España, lo saben igual que yo, se industrializó, es lo que se llama en historia económica un latecomer, se industrializó tardíamente. Y se industrializó tardíamente y con una fuerte dependencia tecnológica. Bueno, yo les puedo decir, por ejemplo, que Perpiñán Grau, en un libro de principios del siglo XX, cuando da el número de ingenieros extranjeros trabajando en la industria española, es apabullante. Estoy hablando de hace un siglo, ¿no? Tanto, eso generó, no digo que estemos en esa situación, pero que eso cuenta. Cuenta porque recuperar ese atraso tecnológico, que tenía algo que ver con cierto atraso científico también, por supuesto, no ha sido fácil. Hemos avanzado, pero todavía, a mi juicio, no hemos llegado a la meta. Mi compañero seguramente nos dirá cosas sobre esto. Otro aspecto. Al industrializarnos tardíamente, y no se olviden ustedes que con un tremendo proteccionismo desde la última década, desde la última parte del siglo XX hasta hace muy poco, hemos tenido una economía proteccionista. Proteccionista, por eso esta palabra nueva que aparece por ahí de la soberanía tecnológica me pone nervioso. Porque no será que nos estén diciendo que volvamos a eso, ¿no? Bueno, pues eso ha generado comportamientos anti-innovación que son monopolistas y actividades concertadas con una imbricación entre industria y poderes públicos que la estamos viendo todos los días. Por tanto, no me voy a extender, pero eso existe y sin eso no se puede explicar otras cosas. Por no hablar de la escasa formación, no solo de la mano de obra, sino también del empresariado español. En todas las estadísticas sale unos déficits de formación. Estamos hablando siempre de medias, como por supuesto que hay una clase empresarial fabulosa y unos trabajadores maravillosos, pero desgraciadamente no es la totalidad. Por tanto, estamos en eso. Claro, si, ponme el siguiente, que en esos factores estructurales que nos han llevado a donde somos, quiero mencionar dos cosas. Una, el escaso peso que tienen en la industria española los sectores de alta tecnología. Ahí tienen ustedes la flechita. Miren ustedes todos los países, España es uno de los países, claro, del mundo desarrollado.
donde los sectores de alta tecnología, además la OCDE lo define, no voy a aburrirles con eso, pues, ¿y por qué es tan importante eso? Porque es donde se genera la mayor parte del cambio tecnológico. No por otra cosa, no es una moda. Es que resulta que si te tienes menos del núcleo duro, pues lo vas a tener más difícil. No digo que imposible. Pero si descendemos esto simplemente para que me entiendan lo que quiero decir, cuando lo analizamos a nivel más fino, con unos análisis de patentes, largos periodos de tiempo, por clase de patentes, sus clases, bla, 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 nos ha salido, esto ya pondré la referencia exacta, que cuando yo cruzo, fíjense, tecnologías donde tenemos una posición relativa mejor que nuestro promedio, con el dinamismo de esas tecnologías en el mundo, pues en algunos campos pues lo estamos haciendo mal. Todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, casi todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones, una gran parte de lo que tiene que ver con motores avanzados y máquinas avanzadas, que por medio de la robótica, etcétera, están cada vez más interrelacionados. Tenemos en algunos pocos de esas tecnologías ciertas posiciones buenas, algunos campos de la química, precisamente, algunos campos, y en otros tenemos buenas posiciones, pero son tecnologías menos dinámicas. Esto es lo que podemos llamar los sectores más tradicionales, que por cierto son importantísimos. Aquí nadie está despreciando, es para entendernos. Si hablamos de la agroindustria, hablamos del textil o hablamos del cuero, etc., esto tiene una importancia mucho más en la sociedad española enorme, pero no son las tecnologías más dinámicas en el mundo. Por tanto, tenemos un problema de déficit en todo eso. A partir de ahí, ¿qué ponemos nosotros para cambiar esta situación? Voy a ser muy breve. Lo primero que tenemos es que el porcentaje de empresas que en España innovan, esto es la encuesta europea de innovación, que es uniforme a todos los países de la Unión Europea, y por cierto, a muchos países que no son de la Unión Europea, pero sí de la OCDE también la aplican, incluso algunos países que no están ni en la OCDE también lo aplican, algunos de América Latina, etc. Primer dato, el porcentaje de empresas que se califican a sí mismas como innovadoras es en España menos de la mitad del promedio en Europa. Pero eso es lo que ellas dicen. Es decir, en este momento, la última estadística, poco más del 20% de empresas españolas se califican de innovadoras. El promedio europeo está en el 40 y tantos %. No digo nada, lo que puede pasar en Suecia o lo que puede promedio. Pero segundo, ese núcleo más reducido, cuando miramos cuánto invierten, también invierten menos que las otras en proporción a su facturación. O sea, tengo menos y que hacen menor esfuerzo. Esto, insisto, es injusto con muchísimas empresas que no hacen esto. Estoy hablando de la generalidad. Hay empresas que esto no les aplica, pero estamos hablando del país, no de una empresa. Pero fíjense, si miro solo el gasto en esto de la I+D, es un cuento chino, porque la I+D no es innovación, es porque está antes de la innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico. Pero bueno, se usa mucho. Bueno, el promedio en España, el gasto en investigación y desarrollo por habitante en España es menos de la mitad del gasto promedio de investigación y desarrollo en la Unión Europea. Otro dato más. Pero este dato que le voy a decir, a mí cualitativa me parece muy importante. También nuestras empresas son las que tienen un perfil de colaboración con otros más bajo dentro de la Unión Europea. ¿Y por qué es importante? Porque hoy el conocimiento no es patrimonio de nadie en singular. Tienes que ser capaz de acceder al conocimiento de otros. Pues eso tampoco lo tenemos bien. Por tanto, no es raro lo que nos pasa. Luego veremos lo que nos pasa en una gráfica que vamos a ver. O sea, quiere explicar. Pero además de eso, si voy al concepto de David Teague, de los activos complementarios, además de todo esto que es cuántas empresas, cuánto pone, que resulta que voy a hablar solo de 3 activos complementarios, súper rápido. Capital humano, financiación, propiedad industrial. Capital humano, los déficits de educación. No creo que haga falta insistir mucho en ello. Insisto, una educación que ha mejorado todo lo que queramos decir. Cuando alguna gente me dice la universidad de tal, mire, algunos sí, pero no me generalice usted la universidad de hace 30 años o no. Pero no es el problema de la universidad. Estoy hablando de la educación. A mí me preocupa sobre todo la educación secundaria y la formación profesional. Claves para los temas tecnológicos. Porque la educación secundaria es la que hace la mayoría de la población. Déficits en todo eso.
déficit en la formación de los empresarios, como he dicho. Nuestro sistema financiero, bueno, los economistas ponemos palabras siempre divertidas. Decimos que tiene aversión al riesgo. ¿Qué quiere decir? Porque esto de innovación, que el riesgo no es lo que más les mola, perdón por el casticismo. Les mola menos porque hay riesgo, mucho más riesgo que en la inmobiliaria o que en no sé qué. Por tanto, es una aversión al riesgo. Eso queda bonito, ¿no? Tenemos ese problema. Por ejemplo, nuestro mercado de valores, nuestras bolsas, comparada con la bolsa de los países más avanzados, proporcionan muy escasa financiación a las nuevas empresas de base tecnológica. Prácticamente no pueden acudir. Y luego el tema de propiedad intelectual. En España está claro que nuestras empresas patentan menos que otras, por razones de costes, por razones del tamaño, porque el 90 y tantos % de nuestras empresas tiene menos de 10 empleados, que es tremendo. Por tanto, es muy difícil que unas empresas de ese calibre se metan a hacer patentes. Vamos terminando. A partir de ahí, ¿a dónde nos lleváis? Esto es lo que se llama el índice sintético de innovación que hace la Unión Europea, la Innovation Scoreboard, European Innovation Scoreboard, el último de 2022, aunque los datos son del 2021, no del 2022, pues clasifica a los países, hace un análisis estadístico tipo clúster y agrupa a los países. Los del verde oscuro son los líderes, pues casualmente, entre comillas, los nórdicos, Alemania y tal. Los innovadoras fuertes, que están por el promedio europeo, es la barra azul. Por encima de la barra azul están otros países como Francia, o como Inglaterra, como Luxemburgo. Pero fíjense que después aparece el grupo en amarillo, que son los moderadamente innovadores, que es donde aparece España. Y ni siquiera a la cabeza. O sea, todo eso que hemos dicho antes, pero es que este índice sintético aglutina 30 indicadores de 30 inputs que se miden. O sea, no es un indicador de cuánto se gasta, cuando no. Gastos en I+D, el número de empresas, patentes, el número de profesionales, doctorados extranjeros. 30 indicadores se sintetizan en eso. Hombre, seguramente se podría hacer mejor, como todo. Pero, hombre, cuando algunos dicen que es que este indicador no hace justicia a España, yo diría que es todo lo contrario. Porque el Global Innovation Index saca lo mismo, los datos de la OCDE en gastos de I+D saca lo mismo. Si un indicador te sale así, todo lo demás no, pues dices, hombre, este indicador igual está mal hecho. Pero es que están todos en la misma. Por tanto, tenemos esa situación. Y por esto me permito, para terminar, pasar al tema, ¿y ahora qué? Hombre, yo lo decía antes en broma, que aquí, hombre, si yo supiera de verdad qué es lo que hay que hacer para pegar como decía otro gran economista de los años 50, Rosenstein Rodin, que hablaba del big push, el fuerte empujón, para salir del subdesarrollo. Aquí hace falta un big push. Hemos mejorado, si es que nadie está negando que hayamos mejorado en las últimas décadas. Lo que pasa es que no lo suficiente, porque nos hemos desarrollado, sí, pero menos de lo que nos podíamos haber desarrollado, menos con trabajadores más formados y con mejores niveles de salarios, y menos con un nivel de renta per cápita como lo que podríamos tener si hiciéramos todo esto. O sea, lo que hemos hecho está bien, pero se puede hacer peor. Y lo que queremos es que se haga. Bueno, pues ahí, mire, hay una cosa muy curiosa en esto de la innovación, la tecnología de la innovación. Es uno de los pocos campos donde nadie dice que no hay que hacer política. En otros sí, conservadores o tal. Y aquí hay un consenso de que todo el mundo habla de política e innovación. De derecha, de izquierda, para arriba, para abajo, continente A, continente B. Y eso arranca de algo, es que los economistas para poner palabritas somos geniales, ¿no? Los fallos del mercado. ¿Por qué hace falta política? Pues porque el mercado no es bueno para asignar recursos a estas tareas de conocimiento. No, ¿por qué? Pues porque hay externalidades, lo que tú sabes no implica que yo no lo sepa, hay desbordamientos del conocimiento y ahí el mercado no funciona. Pero eso es una pieza de la política que hace falta, pero hace falta al menos 2 tipos de políticas más. Esta ya la da todo el mundo porque se hace. Ojo, luego hay que hacerla bien. Hay que evaluar esas políticas para ver si han dado los resultados. Y cuando hacemos esas evaluaciones, y que luego en el coloquio puede decir algo, ya no es solo todo lo que reduce. Pero bueno, la siguiente política es arreglar esa rueda. Política de sistema. Política de cómo hacemos que las piezas, no que cada una sea un poco mejor, sino que la interacción entre la educación,
las empresas, la universidad, la red. Esa interacción es lo que hace un sistema. Un sistema son las interacciones, no son las piezas sueltas. Eso mis colegas de ciencia seguramente me regañarán por saber tan poco de esto, pero por ahí va. Por tanto, política de sistema. Y eso hemos tenido. Yo voy a poner un ejemplo tópico. Las relaciones universidad-empresa. Sería un ejemplo nuestro. Tenemos que hacer que funcione mejor la relación universidad. Y llevamos así 35 años. La relación universidad-empresa. Fundamos, ¿os acordáis de la Fundación Universidad-Empresa? Hace ya lo menos 50 años. Que la creamos. Sí, bien, la fundó bien. Sí. Bueno, pues eso se ha quedado corto. ¿Por qué? Porque los nuevos desafíos a los que se enfrenta el mundo, desde luego Europa y desde luego España, esto le hemos puesto la palabrita de los retos de la sociedad, los challenges. Y esos retos, en donde está el tema medioambiental, está el tema de la inclusión en el desarrollo, está el tema de las nuevas energías, bueno, todo eso hace falta algo más. Y las políticas para ese algo más, les hemos puesto también un nombrecito. De repito, los economistas, si nos dejan solos, les hacemos todo un diccionario. Y les hemos llamado las políticas transformadoras. Porque lo que queremos no es que el sistema funcione, sino crear un sistema mejor. Es un poco distinto. Porque yo quiero que funcione nuestra universidad con nuestra empresa, eso es vieja política. No, yo quiero una nueva universidad con una nueva empresa para que hagan otras cosas. Y esto es política transformadora. Y por ahí tienen que ir los tiros. Y aquí tenemos que conjugarnos todos, ¿no? Ahí me quedo y luego ya, pues si hace falta, pues se ampliaría esto. Muchas gracias. Muy bien, pues parece que has puesto de manifiesto una serie de temas muy innovadores. Profesor Rodríguez, muchas gracias. Yo también quería decir lo primero que estoy muy contento de estar aquí. Felicito a quien se le ha ocurrido iniciar las tertulias porque creo que es un camino para discutir y para generar algún tipo de movimiento, de propuestas que hagan que nuestra sociedad vaya en el progreso que ha dicho antes nuestro compañero José Moreno. Bien, yo voy a empezar hablando de, vamos a hablar todo el rato, de la investigación en España. ¿Cuál es su nivel? Si la investigación tiene que ser el soporte del desarrollo tecnológico, por supuesto del progreso científico también, pues lo primero que tenemos que saber es qué nivel tiene, porque no sabemos qué nivel tiene, no sabemos cómo tenemos que actuar sobre él. Y esto es motivo de una confusión absolutamente exagerada. En la primera diapositiva yo voy a decir qué es lo que dice ahora mismo el gobierno de esto. Pues, he cogido unos documentos del año 21, la siguiente. Aquí está lo que hemos hecho en la producción científica. Vamos a fijarnos en la siguiente, en este dato, porque es un dato concreto. 2 de cada 100 documentos de la producción científica española pertenece al grupo del 1% de los más citados del mundo. Esto es más que Gran Bretaña. Esto es una exageración, esto es una cosa si fuera verdad. Pero vamos a ver si es verdad. En la siguiente diapositiva, bueno, aunque sea esto. Bueno, esto no lo dice el gobierno, pero quiero decir que no solamente es él, sino que esto es algo mucho más corporativo, porque la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 21-27 ya da estos datos. No exactamente este quedado, porque ellos dicen que es que hemos mejorado desde el último dato que está recogido en el ECPI. Pero nos quedamos con el número. El 2% está en el 1% más citado. El siguiente, este es el informe de la Comisión Europea de 2018. Ahí está España. Ahí está la fecha, no sé exactamente, pero estamos aproximadamente en el 0,8. Nada del 2. Lo que dice la Comisión Europea es que estamos en el 0,8. Y esto lo ha hecho una empresa muy importante, que es el WTS de la Universidad de Leiden. ¿Esto es inversión o...? No, esto es el mismo dato de antes. Es número, proporción de trabajos que están en el 1% más citados. El gobierno dice 2%. La Comisión Europea dice menos del 0,8. La siguiente. Año 2020, mismo informe, mismo parámetro, 0,8. Solo que esto ya no lo hace el WTS de Leiden, sino que esto lo hace Science Metrics, que es una compañía que luego comprarse bien y que sabe lo que hace. Siguiente.
2022, 0,8. Siguiente. Gobierno de Francia, ahí lo tenemos, España, 0,8. Es decir, No, 0,8 no es 0,80, esto era 0,8. es 0,8% donde tenía que ser 1. Es decir, el 1%. Es que 0,8 no sé si es. Ah, ya, no, 0,8. 0,8. Eso, perdón. 0,8. Es decir, que esto es una cosa que llama la atención. ¿Cómo es posible que el gobierno francés, y puedo tener más ejemplos, el gobierno francés, la Comisión Europea, digan que es el 0,8 y el gobierno hoy dice que es el 2? Pues parece una diferencia bastante notoria. Pero esto que no es un problema de este gobierno, Esto llevamos 20 años así, con esta propaganda. Y se ha introducido esto de tal manera en la política científica que es asombroso. La siguiente es una política que se inicia, esto es de junio, un artículo, una carta ANS del gobierno español en junio de 2012, diciendo que había que hacer, a pesar de tener menos recursos, para conseguir más. Bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Siguiente. Al mes siguiente le contestan, Neuroscience, le contestan diciendo que, oiga, ¿usted qué va? Eso no es así, es decir, es un error en política científica de tal magnitud que es que uno se queda perplejo. En la siguiente, vamos a datos aquí. Entonces, estos datos, voy a explicar bien lo que es, de una gira de prisa, vamos a ir a esto despacio. Esas son las universidades. Cada puntito es una universidad. A la izquierda tenemos 2006-2009. Y en el panel de arriba de la izquierda está España comparada con el Reino Unido. Parámetro que mide aquí. Aquí es el 10%. Número o proporción de trabajos españoles que están en el 10% más citado del mundo. La proporción es. Y bueno, yo tengo puesto la ratio, no está puesto en tanto por ciento, pero el numerito que hay ahí en el eje de abscisa, no es más que multiplicarlo por 100 y sale. Es decir, donde pone 0,10 es 100. La línea vertical indica los que están por debajo, a la izquierda, y los que están a la derecha, por encima. 2006-2009. Cada redondelito es una universidad, o del Reino Unido, de España, y abajo, o de España o de Australia. Y están puestas simplemente por orden. La primera universidad pues tiene 0,14, la segunda 0,13, así hasta el final. Si miramos la comparamos, pues España en el 2006 con 2009 estaba peor que el Reino Unido, pero el Reino Unido es una de las potencias científicas más fuertes en el mundo. Abajo es con Australia. Si miramos con Australia, hombre, pues diríamos que incluso España está un poco por encima de Australia. Está bastante bien. Vamos al 2016-2019. Todos estos son datos del Leiden Ranking que saca la Universidad de Leiden y está en Physical Science and Engineering, es decir, está en las ciencias, la química, la física y la ingeniería, no en la biología. Pero esta es la que me ha parecido más importante desde un punto de vista tecnológico. Entonces, ¿qué ha pasado en 10 años? Pues fijaros lo que ha pasado. Es que los círculos de azules se han ido a la izquierda, pero no teníamos una política en el 2012 para mejorar. ¿Dónde está la mejora? Y si miramos que el Reino Unido es un patrón estable, pero Australia no. Australia ha mejorado muchísimo. Mirad el panel de abajo de la derecha con respecto a Australia. Es que nos han dejado atrás totalmente. Y Australia no es China, que tiene 1.600 millones de habitantes, 1.400 millones de habitantes. Es decir, que Australia es algo que podría ser comparable. Es decir, que la realidad la tenemos bastante mal. Pero, de nuevo, esto no es que lo diga el gobierno antes que he dicho, que contradice esto, porque esto no tiene comparación con que estuvimos en el 2% más citado. La diferencia entre el 10% más citado y el 2% más citado no es muy grande. Es decir, el hombre es el mismo, porque hay simplemente una potencia, pero nada más. Vamos al siguiente, porque esto ya no es el gobierno. Este es el informe CID de 2020. Ellos no tienen el percentil no tienen esto. Lo que tienen es lo que pone ahí, impacto normalizado ponderado. Esto tiene una correlación fortísima con el dato que he puesto anterior yo, es decir, con el tanto por ciento en el 10% más citado. Hay una correlación muy fuerte. Lo que está aquí por encima de 1, allí tendría que estar por encima del 10.
Pues si miramos ahí, resulta que solamente una universidad española, que es la Universidad Antonio de Nebrija, que quiera que sea eso, está por debajo verdaderamente. Es que todas las demás universidades están mucho mejor. Y tenemos algunas universidades, digo 74, digo 71, digo 75. Es decir, que no es que el gobierno no lo sepa, es que la Fundación CIDE, que se gasta un montón de dinero, tampoco se entera. Porque esto no es real. Vamos, salvo que esté confundida la Comisión Europea, el Golden Ranking, el Science Meeting, está todo el mundo muy confundido. Estamos confundidos aquí. Pero es que no es solamente eso. La siguiente. Esta es la revista de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular a la que pertenezco. Esta es igual que muchas sociedades, estoy seguro, pero esta es una sociedad dinámica, excepcional, y yo estoy encantado con ella. Es decir, porque el labor que hacen de transmitir a jóvenes investigadores. Bueno, pues en el año 21, en el mes de junio, sacaron este número, la evaluación de la investigación, donde participaban científicos indiscutibles. Yo los conozco, pero incluso pues, no soy químico, pero muchos de vosotros también los conocéis. No voy a decir nombres. Bueno, esto no sirve para nada. ¿Sí? Es un despiste monumental. Es decir, que ni el gobierno, ni la sociedad, ni siquiera las sociedades científicas saben por dónde vamos. Y esto le deja a uno perplejo. Pero bueno, ¿cómo es posible esto? Son 20 años todos los gobiernos diciendo que somos excelentes. Y esto, lógicamente, ha marcado. Con esto se hace una ley de la ciencia. Ahí está. La ley de la ciencia. ¿Y qué es lo que dice la ley de la ciencia? Pues que somos excelentes. Unos estándares de excelencia investigadora, total. Y luego, ¿qué es lo que dice? Que la excelencia que tenemos en producción no somos capaces de llevarla al tejido productivo. Pero oiga, si eso es la paradoja europea. En el año 95 la siguiente. En el año 95 lo que decía el Green Paper que tú referías antes, ahí está, he puesto eso. El capítulo 2 de European Paradox. Y esto, en el año 95 aquí, se ha demostrado que era falso. Pero han demostrado un montón de trabajos de investigación y ahora en los últimos años ya no lo menciona la Comisión Europea. Es decir, que hemos traspuesto un documento del año 95 a la ley de la ciencia del año 22, y además con el apoyo de todos los partidos políticos, porque allí no se levanta nadie a decir que eso está mal. No está mal. Es que eso es lo que pensamos. Es decir, tenemos un problema serio. Un problema serio porque si no somos capaces de saber dónde estamos, si estamos partiendo de la idea de que somos excelentes y no lo somos, pues ¿qué tipo de política científica podemos hacer? Desde luego, la de la ciencia no va a ser mucho. Pero es que además hay otra cuestión. Aquí se dedica a hablar de la innovación, la transferencia, todo el rato. Bien. La palabra innovación la cita 290 veces. Pero no se refiere nunca a la diferencia que hay entre innovación radical e innovación incremental. Esto desde el punto de vista académico no tiene por qué haber diferencia. Es decir, la innovación es toda. Y mucha de la innovación, si miramos un coche, yo qué sé, o sea, de 50 o 60, a un coche actual, ha tenido innovación incremental grande, pero innovaciones radicales, como no sea el cambio ese de Toyota, pues no ha habido. Es decir, que la innovación radical, la innovación incremental es muy importante. Ahora, la innovación son distintas, si uno quiere regularlas, no es lo mismo. Aquí están los premios Nobel en material de litio, del año 19, en química. Claro, aquí estamos hablando de innovaciones que son radicales, estamos hablando de los ánodos, del ánodo, del cátodo, de esto, estamos hablando del electrolito. Eso tiene premios Nobel. Y eso es típico de la universidad pública, del sector público, y es típico de las universidades. Pero la innovación incremental, alguna puede que sí, pero ya no toda. Aquí estamos en esto mismo. Esto es los procedimientos para enfriar las baterías de litio. Claro, es que eso va desde diseñar una buena caja a que tenga una buena ventilación, y ese tipo de cosas o lo haces con la industria, y generalmente tiene que hacer la industria, o no se hace. Esto no quiere decir que no haya colaboración. Un ejemplo, el Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón, la Cerámica de Castellón está en unos niveles internacionales y ese instituto ha tenido mucho que ver.
Que yo digo que no haya visto, pero lo que digo es que no se puede legislar entrando en este tema de esta naturaleza para que cada uno en la universidad contrate con una empresa y esa empresa ponga a su disposición toda la capacidad del sector público y porque dice no, la otra y la otra y la otra, para que sacar un recurso. No entro en el detalle de eso, pero que eso había que decirlo y no se dice. Finalmente, hay tres puntos. El primero de nuestra investigación es evidente, estamos muy por delante de muchos países, o sea, no somos Brasil, no somos Argentina, no somos México, no somos Hungría, ¿sí? Somos un país que se ha desarrollado en ciencia bastante y estamos en un nivel razonable. Ahora, estamos lejos, muy lejos de los países avanzados y el dato que ponen las universidades se ve clarísimamente. Nuestro mejor logro fue en el decenio, que llamo el decenio de oro, que fue la política del 85 al 94. La ley de la ciencia primera. La primera ley de la ciencia. Evidentemente, tu amigo Javier Solana apoya en rojo. Juan Rojo. Sí, vamos. Sí. Pero vamos, empieza. Yo en el 85 he puesto cuando Juan Rojo el nombre secretario de Estado. Y lo hace con el apoyo de Pedro Rubalcaba y de Javier Solana. Pero después de esto, ha habido momentos neutros, evidentemente, pero ha habido periodos absolutamente negros. Y si no nos enfrentamos a esta realidad, pues debemos seguir pidiendo competitividad científica. Lo hemos perdido. Antes os he puesto el dato de Leiden. Este era del 21. Pues cuando uno va al 22, que salió en julio del año pasado, ya hemos perdido otro poco. Sí, ya otras universidades ya se han pasado a la izquierda de la raya. Es decir, estamos en franca decadencia. Luego hay algo que no quería poner, pero me han dicho que si lo ponga, le dediqué 5 meses a escribir este libro, porque digo, bueno, si es que nadie sabe cómo se mide, y se lo mandé a la Fundación CID. Mire usted, porque es que, al menos sepan ustedes cómo se mide el éxito científico, porque ahora si seguimos cometiendo ese tipo de errores, pues evidentemente no vamos a ningún sitio. Y aquí estamos. Gracias. Estupendo, no aplaudimos porque en la primera tertulia yo dije que se debería prohibir aplaudir en el Parlamento. Sí. Entonces, aquí también, pero aquí no es por no eso, pero muy interesante, desde luego, las dos intervenciones. Yo quería poner un poco, quizá, no sé si te vaya, la que he enseñado antes, esa única transparencia que yo traía para como un pequeño postre de optimista de la situación. Entonces, este es el índice de Nature, que es un índice en principio respetado sobre la investigación, ¿no?, de excelencia que se publica en las diferentes áreas de la ciencia. Y como yo soy químico, y ahora comentaré algo de lo de las baterías si acaso, pues se vio en el 2019 que España era el 10º país del mundo en excelencia en investigación en química y el 4º de Europa, claro, con arreglo a esos parámetros que tienen sus lado positivo y su lado negativo, pero en fin, en todo el conjunto a mí me parece que esto es pues un estímulo para que se vea que se pueden realmente hacer cosas, más que quizás hace falta pues más cosas para que se pueda hacer, más dinero, más información, más políticas, todo eso. Pero en fin, yo quería dejar una pequeña gota de optimismo. En lo de las baterías de litio, Whittingham, que es el Goodenough, lo hizo todo en la universidad, lo hizo en Oxford, además tuvo una intuición maravillosa, yo soy muy amigo suyo. Y en Whittingham primero hizo una que era de selenio, con selenio de titanio, y Exxon, que la hizo en la industria, Exxon le dio 700 millones de dólares para que la desarrollara, y la desarrolló, pero se incendiaba y hubo una explosión de una batería de una central telefónica y entonces ya la suprimieron. Y luego después pues ya se ha ido a la universidad, está en la universidad como hacen los científicos americanos que después a los 50 años o los hacen comerciales o los echan. Y entonces ha desarrollado ya en la Universidad de Nueva York. Pero yo diría que es realmente el fruto de un esfuerzo industrial y académico al mismo tiempo. Y eso es una razón quizá más importante, que aquí no lo tenemos claro. Eso aquí, pues sí, hay universidades que investigan, hay empresas que... Pero esa cosa de la universidad-empresa, eso son aquellas... En fin, pues aquí pues se abre un debate con todos ustedes, no tiene nada más que pues decir su nombre si quieren, y si no, pues ya nos conocemos todos, creo. Y también tenemos el auditorio
del exterior, los españoles del exterior, que pueden intervenir, naturalmente, con todas las cargas. Pues tiene usted la palabra. Muchas gracias. Quería hacer un comentario y una pregunta sobre la intervención de Molero, porque ha habido una frase que me ha parecido muy interesante y quería saber si la he entendido bien y a qué año me responde. La afirmación era que el gasto de I+D por persona en España era la mitad de la Unión Europea. Entonces la pregunta es si he entendido bien esa afirmación y a qué año corresponde eso. Sí, ha entendido bien. He entendido bien, ¿no? Vamos a ver, la Unión Europea, la OCDE, publica las estadísticas de los países sobre investigación científica y desarrollo tecnológico, que es lo que es la I+D. Por cierto, que aunque hay otras mediciones más hacia la innovación, la I+D, aunque es incompleta porque no coge todo el ciclo, es la técnicamente más avalada que hay. O sea, la más confiable es el gasto en I+D. No digo que sea perfecta, pero es más confiable que otras, damos. Por tanto, lo que está diciendo es que simplemente, del todo el dinero que ponemos en I+D en España, no público, digo público y privado, nos sale un promedio por debajo de la mitad de lo que se pone de nuevo en promedio en Europa, no lo que ponen en promedio en los países líderes, no, promedio. Por tanto, se ha comprendido bien. ¿Qué hay detrás? Hay una transparencia, si la pudiéramos poner, mira, solamente... Perdón, ¿a un año específico? No, esto es del año... da igual, como sé, esto es del último año disponible, que es 2021. Pero... 2021. Pero esto, si lo rehacemos año a año, te va a salir 3/4 de lo mismo. O sea que no... Primero porque estas cosas no cambian en 1 o 2 años. Eso también es verdad, ¿no? Y por tanto, medir el 21, el 20 o el 23 nos da prácticamente igual. Pero yo sí quería decir que aquí hay 2 efectos. Quiero ser muy breve, pero no quiero dejar... Uno, en el total de dinero que se pone, el déficit español es más del dinero privado que del dinero público. O sea, la inversión pública en I+D está por debajo del promedio europeo, pero está mucho peor la situación del gasto privado en I+D. Esto me parece muy importante. Y el gasto público en la crisis desde el año 2008, hay por ahí un gráfico mío, España es de los pocos países que el 2020 pone menos dinero en I+D de lo que ponía a principio del siglo. Eso está ahí en la gráfica. Pero digo, no hay más de 3 países en toda la OCDE, y uno es España. Quiere decir que la respuesta a esa situación de crisis en otros países no fue como aquí recortar de ciencia y de tecnología, sino aumentarlas. Economista, de nuevo, nuestra verborrea, contracíclico, y aquí fuimos procíclicos. O sea, aquí cavamos un poco la tumba y otros. Por tanto, a pesar de los defectos, como todos los indicadores, perfecto no hay ninguno, pero dice cosas muy serias. Es decir, por eso he dicho yo lo del Big Push. No es un retoque parcial lo que nos hace falta. Todo lo que vaya en la buena dirección, bienvenido sea, o sea, yo aquí. Pero no nos confundamos, ojo, ¿qué ha pasado con los presupuestos de los 2 últimos años? Si yo miro las cifras brutas, ha crecido mucho. Son los fondos europeos, son los fondos nacionales. No es comparable. Es decir, simplemente no es comparable 30.000 millones europeos más, que de los cuales más de una cuarta parte han ido a tema de ciencia, que antes de eso, ¿no? Por tanto, cuidado con las últimas cifras si nadie lo corrige, porque puede parecer una explosión de presupuesto. No, es que hay más dinero europeo, y bienvenido sea ello. Así que tienes toda la razón, lo has entendido muy correctamente, y es muy actual el dato. Ha pedido ahora la palabra Fernando. Sí, yo quería felicitaros porque es muy interesante lo que estáis diciendo y ambos habéis coincidido en la necesidad de contar con una industria potente para que el círculo virtuoso se conforme y funcione. Es necesario pasarse el Sí, decía que ambos habéis coincidido en la necesidad de una industria potente para que el círculo virtuoso se forme y funcione. Y es sorprendente cómo
En España la industria cada vez representa menos sobre el PIB. Caemos desde porcentajes hace años superiores al 20%, ahora estamos ya, creo que debemos estar por debajo del 15%, claramente. Y cómo Europa no reacciona tampoco ante esa pérdida de peso de la industria en relación a China y a Estados Unidos, que desde Trump y con la última ley que han hecho los americanos está intentando volver a recuperar el protagonismo mundial porque se ha dado cuenta de que efectivamente si no lo hace. Entonces, yo quería saber cuál es vuestra opinión porque resulta sorprendente que no haya políticas europeas para conseguir frenar esa pérdida de peso de Europa en la industria mundial, ¿no? Que es algo tremendo. No sé si quieres, tú quieres. Yo no conozco bien el tema pero sí el de la ciencia. Y la Comisión Europea ha tenido una política científica equivocada. Evidentemente, en Europa hay países que dominan la ciencia desde hace muchísimos años y siguen haciendo. Pero más del 50% de la población española está viviendo en países en donde el nivel científico es muy bajo. Y esto se lo tiene que plantear la Unión Europea, porque lo que no puede hacer la Comisión Europea es pensar solo que Países Bajos y el norte de Europa van a tirar de todo esto. Italia está igual que España. Y Italia, Grecia y Portugal no se distinguen mucho. Se distinguen, depende del parámetro que sea, pero no se distinguen mucho. Entonces, yo de la parte industrial no la conozco, pero la parte científica creo que la Comisión Europea se ha columpiado. Yo creo que pues, esto que has dicho, claro, yo que he sido profesor durante 40 años de economía industrial, pues claro, te puedes imaginar que esto me resuena mucho, ¿no? Porque el problema de desindustrialización, como tú muy bien has señalado, y los datos que has dado son bastante correctos, en Europa es igual. Ojo, con matices. El país de Europa que menos se ha desindustrializado en los últimos 30 años es Alemania. No solo porque se ha desindustrializado a menor ritmo que España o que Italia o que Francia, sino porque tiene su industria en los países satélites limítrofes. Entonces a Alemania no se la puede analizar ignorando Polonia, ignorando la República Checa, etc. Cosa que nosotros no tenemos, nuestra Polonia o nuestro tal. Y a mí me gustaría cada vez más hablar de políticas para la innovación, de políticas de innovación. Políticas que sirvan para que se innove, se cree conocimiento y se creen cosas. Y eso es que es un Peter puro. Si no hay producción, no hay innovación. Hay otras cosas. Bueno, esto parece elemental. Bueno, pues no es tan elemental porque no se ha hecho. Sí, Europa está intentando hacer algo, y en España, desde luego, si es por la verborrea, o sea, vamos, ahí ganamos siempre, ¿no? Pero yo les doy cierto, bueno, pues más vale que la verborrea sea en el buen sentido, ¿no? Algo de eso irá permeando. Pero ¿qué ocurre? Que se parte de cosas tan... A nivel europeo, se lo decía esta mañana la periodista, es que Europa son 27 países, Estados Unidos es uno, y China es uno. Y es que esto es un matiz extraordinariamente importante. O sea, hacer una política de Estado europeo es complicadísimo. Y en esto, donde los intereses económicos son profundos, cuando quieres meter una fábrica de baterías en un sitio, protestan todos los demás y se te monta el lío, ¿no? Hay, por dar una cosa provocativa y me callo, hay una propuesta reciente, que por cierto, en una cosa que organicé yo hace unos días en la Fundación Areces, uno de los mejores economistas europeos de economía de la innovación, Daniele Archibugi, está proponiendo empresas públicas industriales europeas. Y pone el ejemplo de Airbus. Dice, mire usted, no es imposible. Ahora, la voluntad política y el acierto en manejar eso, dice, es que si no, y los planes de recuperación, estos que, bueno, yo no sé los millones que son, porque cada día son más millones y más. ¿Cuál es el problema? Que ni siquiera en España se están gestionando uniformemente, sino que una gran parte lo están gestionando cada comunidad autónoma, o cada sector, o cada asociación de tal. Si eso pasa solo en un estado de Europa, cuando agregamos todo
todo ese dinero europeo, que son cifras brutales, mi opinión es que no tiene la eficacia que podría tener si hubiera una especie de plan europeo para hacer esto. Pero políticamente eso es complicado. Hay un elemento, Enrique, que es muy interesante, y es la importancia que tiene el tener una industria fuerte en la conformación social en cuanto a valores. Es decir, una sociedad industrial es mucho más sólida desde el punto de vista de los valores y de la fortaleza, porque al final el vivir en una economía de servicios y subvencionada en una gran parte, lo que hace es debilitar el entramado social y convertir a la sociedad en una sociedad blanda. Y en cambio las sociedades industriales están acostumbradas a vivir en un entorno que conforma un carácter y unos valores mucho más sólidos, ¿no? Y yo creo que ahí late también el devenir que está teniendo Europa desde el punto de vista de los valores y sociales. El caso de Francia ahora con el tema de las pensiones es tremendo, ¿no? No más, cuando decía Pepe Morero que Europa son 27 países, nosotros somos 17. Entonces, claro, 27 y 17 son países. Entonces, yo creo que y ese otro punto que has mencionado ahora, hace falta empresas potentes, son las que investigan, pero no solo potentes en dinero, sino potentes en ideas. Porque claro, si uno gana mucho dinero vendiendo gasolina y no hace nada con ese dinero, Repsol sí hace, no criticaba ella. Entonces, es que son varios aspectos, muchos aspectos del paquete. Pero el ejemplo de Airbus, claro, es que además tiene el componente militar. Y el componente militar sí es un factor que hace que la gente se una. Así van a venir los rusos con un avión y nos van a bombardear. O sea que hay muchos aspectos. Pero luego, con industrias pequeñas, yo no sé, pero aquí alguien seguramente sabe cuál es la media del número de empleados de las empresas españolas. Sí, ya te he dicho, más del 90% tienen menos de 10 trabajadores. Entonces esas empresas no van a hacer investigación. Y las grandes... Enrique y luego... Por favor. Yo quería hacer una pregunta muy concreta. Quiero saber vuestra opinión si a nivel de España, pero también a nivel de Europa, es un problema de cantidad de recursos o de distribución eficiente de los recursos. Both. Los dos. No me sirve la respuesta, por favor, a ver si podéis afinar un poquito más, porque los dos significa enmiendas a la totalidad, y las enmiendas a la totalidad, como bien sabido, pues, dicen poco. Es decir, a mí me interesa mucho saber si con la cantidad de recursos disponibles, mejorando la eficiencia de la distribución, lo que se llama la locative efficiency, se mejoraría el problema. Y eso me interesa mucho en España. Por una razón, no quería intervenir más de una pregunta. Por una razón. Es decir, la política de distribuir recursos de un poquito a cada sitio es la política que se ha seguido en España. Es la política. Con el pretexto únicamente de generar una masa crítica de investigadores. Y no, pues demos dinero a la Universidad de las Pampas de arriba, porque así dentro de poco tendremos ahí un grupito que trabajan. Y no se ha focalizado en los grupos competitivos. Evidentemente, si tú focalizas en los grupos competitivos, a lo mejor no generas nuevos grupos competitivos, etcétera, etcétera. Por eso no es una respuesta fácil. Pero sí es una respuesta que es importante darse, porque la política de distribución de recursos a la investigación en España no ha sido la eficiencia en la distribución, nunca ha sido la eficiencia en la distribución. Por eso yo una vez dije, y lo vuelvo a repetir, que la Universidad Española es un océano de mediocridad con algunas islas de excelencia. Puñetas, pues fomentemos las islas de excelencia. Eso no se ha hecho. Incluso cuando en algunos casos, que sabéis perfectamente y no hace falta mencionar, cuando una isla de eficiencia ha tocado, pues se ha hecho lo del emperador Miraflores, se ha procurado descabezar. Entonces, tenemos pocos recursos, pero ahora sí tenemos, y por eso protestaba ante tu voz. Y tenemos pocos recursos y encima los distribuimos mal, pues apenas, ¿cómo acabamos? Pues, bueno, no quisiera, pero es que, claro, has dicho cantidad o calidad. Lo de both lo subrayo, pero lo explico. Estoy de acuerdo. Hombre, sí, lo diga. Cantidad. Vamos a hablar primero de cantidad.
el dinero que se ponía en los presupuestos generales del Estado, lo que se llama la política de gasto 46, que es más de más I, el año 2008 eran más de 9.000 millones de euros. Mira, 5 años después eran poco más de 5.000 millones. Cantidad. Eso es cantidad. No estamos hablando de... Pero espérate, vamos a calidad. De esos, el gran problema que tiene España y que Europa no la zarandea, es que de ese dinero, en los últimos años, escasamente 1/3 son subvenciones y 2/3 son créditos que no se piden, que no se usan. ¿Por qué? Porque las entidades públicas no se pueden endeudar por crédito y las privadas no se quieren endeudar porque paso van al banco. Totalmente. Por tanto, ahí empezamos en tema de calidad. Pero voy a la última cosa de calidad. Las políticas, bueno, en este auditorio lo que voy a decir es una perogrullada, pero bueno, creo que hay que decirlo también para estos que nos pueden estar oyendo dentro de unos días. Las políticas solo se pueden saber si han sido buenas midiendo su impacto, no meras opiniones. Yo tengo alguna experiencia en medir impacto. Por ejemplo, yo he evaluado con dinero de la Unión Europea el CEDET, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, en los últimos 10 años, con un análisis real. ¿Y qué sale? Que cuando tú das dinero a una empresa, lo que queremos saber es si la empresa que recibe dinero no es que haga cosas que las hace, sino si hace más que las que no reciben dinero, porque ¿dónde está el truco? Si tú haces lo mismo que el que no tiene dinero, pues menuda fiesta tiene. Traslada esa argumentación a los departamentos de universidad. Lo mismo. Por tanto, hay que hacer evaluación de impacto. Nosotros lo hemos publicado, lo hemos dicho en foro, lo hemos dicho al Ministerio, que la nueva política que antes hemos dicho que hay que hacer, no se puede hacer sin antes tener una evaluación robusta de lo que ha pasado, para no volver a cometer los mismos errores. O sea, si aquí nadie está echando culpas a nadie, además, como alguien ha dicho, aquí han pasado gobiernos de todos los colores, o sea, que no estamos hablando de una ideología. Pero es verdad que hay una complacencia, es decir, ahora este año sube el no sé cuántos % de los fondos europeos. Los fondos nacionales, este año 2023, solo han crecido un poco más que la inflación. O sea, los fondos nacionales para la I+D+I son para el 2023 prácticamente los mismos en valor monetario que los que teníamos el año pasado. Y entonces la otra cifra, claro, parece que ha habido un aumento, que son fondos europeos, que todavía está por ver cómo se gasta. O sea, que yo, calidad y cantidad, eso, pero explicado, es decir, no. Pero, perdonad que insista ligeramente, no vuelvo a insistir. Pero evidentemente, si las cantidades tienen una limitación de posibilidad, porque te puede decir, bueno, pues quisiéramos tener 400.000 millones, pero no los tenemos. Es decir, es una limitación de posibilidad. Es decir, ¿no creéis que mejoraría la cosa si lo que se tiene Se gastara mejor. se distribuyese mejor? Eso parece lógico. Pero, No hace falta, digamos, romperse la cabeza para pero decir hay un esto. problema que es una incapacidad manifiesta ¿Qué? de la administración Gestión. española para distribuir los fondos que no sean el bien. O sea, de los fondos europeos han llegado a la economía real hoy las empresas menos del 10%. Sí. O sea, el PERTE del hidrógeno no tiene ni un euro asignado. El PERTE del automóvil, que somos uno de los principales productores del mundo, han asignado de 3.000 millones 800. Y han tenido que ampliar el plazo. Pero, O sea, hay una eso incapacidad pertenece- manifiesta de la administración para gestionar. Sí, pero Fernando, eso pertenece a un tercer nivel, que es, digamos, la eficiencia en la gestión del recurso. Sí, pero si no la Estoy tiene. hablando en la asignación, que es un paso previo. Es decir, vamos a ver, todos los que estamos aquí hemos estado, digamos, en tribunales de evaluación de proyectos de investigación, creo, ¿no? Sí. Todos. Entonces todos sabemos el tipo de proyecto que se presenta y cómo se distribuye el dinero. Como tú comprenderás, es absolutamente imposible desarrollar un proyecto de investigación con 15.000 euros, con 17.420, incluso con 30.000. Claro. Es decir, los fondos europeos, los proyectos europeos han tenido la ventaja de que la financiación tampoco es que haya sido extraordinaria, pero era más razonable, era más real. Yo hablo de la irrealidad en la asignación. Y dice, bueno, pero es que eso es el chocolate del oro. No, va a ser mucho chocolate del oro, tenemos el oro completo. Por tanto, mi idea era de que es necesario hacer una reflexión seria sobre
la reflexión se hace sin necesidad de inventar nada por el procedimiento que tú has dicho. Evalúe usted resultados. Es decir, ¿qué cosa diferente ha hecho lo que tú has aplicado a la industria? Que es perfecto. Es mucho más difícil, porque a la industria se puede aplicar. A un departamento universitario vamos a ver si hay alguien que se atreva a aplicarlo. Pero departamento A ha recibido 30, departamento B ha recibido 0, producción la misma. A mí me encantaría, vamos, es el objeto de casi toda mi investigación y no he ido muy lejos, integrar en el concepto de economía lo que es la economía monetarizada, donde se miden muy bien los rendimientos, y la economía no monetarizada, porque en España hacen falta 130 horas por cada 100 horas que se producen en el mercado de trabajo. Hay que complementarlas con 130 horas no pagadas. Y eso, a ver, ¿cómo lo insertamos en el resto de la economía? Eso para empezar. Luego, para continuar, a mí me gustaría saber con qué concepto de ciencia estamos utilizando, porque yo me he analizado, por ejemplo, el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas en sus leyes fundacionales, y no hay una definición de qué es ciencia. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo a dejar fuera de un plumazo todo lo que es filosofía, geografía, antropología, historia, ley, todo eso se queda fuera. Ahora, cuando estamos hablando de indicadores científicos, claro, si aquí tenemos un peso importante de lo que podríamos llamar humanidades y sociales, incluido economía, y luego resulta que nos medimos, cuando de verdad queremos entrar en el pugilato, nos medimos con indicadores sobre la industria, incluso has dicho que se queda fuera la biología en alguno de ellos, en una cosa muy concreta. En una cosa muy concreta. Sí, pero en lo general, ¿cómo metemos todo ese tipo de conocimiento que probablemente para muchos no es científico, pero que deja fuera la mitad de las facultades en la mitad de las universidades españolas? Y seguimos con más problemas, que es el lenguaje. A mí, la verdad, el sistema de citas como medición de éxito me parece un desastre. Las empresas que se ocupan de la mayor parte de los sistemas de citas no les interesa para nada lo que se publica en español, no lo miden directamente. Están las pobres revistas españolas ahí empujando y empujando a ver si consiguen que les hagan un poquito de caso, y para eso tienen que prometer que van a hacer en inglés todos los abstracts y todos los no sé qué. De modo que yo desconfío muchísimo del sistema de citas como criterio de éxito de la ciencia. Me preocupa qué hacemos con el conocimiento que no es para la producción industrial ni para el mercado, porque creo que es importante, y me preocupa, que es la preocupación de fondo, si nuestro sistema, con tanto turismo, yo no sé con el sector financiero cómo se considera, es parte del sector servicios, pero no sé, moviéndome por Latinoamérica, aquello está lleno de bancos españoles, una barbaridad, es como si estuviéramos exportando Volkswagens, ¿no? No sé qué estatuto le damos en este tipo de discusión a ese tipo de servicios. En fin, que yo empecé preocupada al escucharos, y me voy más preocupada todavía. Bueno, porque eso está bien. todos son dudas, todos son dudas. Es positivo. Futuros debates. O sea, ¿qué es ciencia y qué es economía? A mí me gustaría que en otro momento, en otra tertulia, tenemos tiempo. Lo que pasa es que hay las grandes revistas, y eso es una práctica discutible, tienen dos sistemas de admisión de originales. El sistema de admisión de originales, que se considera un avance importante, el peer review le ha puesto por las nubes, eso es gratis. Sí. O si tú quieres publicar, quieres forzar la publicación, si pones dinero encima te lo publica, que es una práctica que me parece fraudulenta. Nos puede parecer lo que sea, discutible, pero lo cierto es que en los proyectos de investigación competitivos que aplican a convocatorias competitivas ponen para publicar. Ponen 20.000, 30.000 euros para acceder a la publicación en Open Access. Y, perdona, y si... Pero en Open Access hay que pagarlo siempre, salvo 3 revistas indias. Eso hay que pagar. Si quieres que esté abierto, hay que pagar. Luego, en unas habrá que pagar y en otras no. Dentro de las indias. Lo abierto. Pero vale 2.000 si quieres que sea normal. Y 5.000 si quieres que sea. Claro, pero si tú quieres acceder a una acreditación en cátedra, a un sexenio, bueno, estoy pensando, tú tienes que sacar o bien de tu bolsillo o bien de ese proyecto en el que te integras esa cantidad de 15, 20.000 euros, que es la media
que yo he establecido, que he pensado que de los 20 proyectos que he evaluado. Entonces, volviendo a lo que plantea María Ángeles, desde luego yo creo que hay que ser muy crítico con este sistema y desde luego a los de ciencias sociales y humanidades, ese sistema opera en otra dirección. Y por tanto, el tema de la citación, no sé, a mí me descoloca, la verdad, que haya que dedicar presupuestos oficiales para que un joven o una joven investigadora acceda a volver a España después de 15 o 20 años de trabajo, excelente trabajo, por cierto, fuera de España, o acceda a una acreditación, a una titularidad, a una cátedra, me chirría, la verdad. Me chirría mucho. Damos la palabra al doctor Fernando y el paso que diga. Luego yo. Alguna cosa que has dicho. El micrófono. Ay, perdón. Yo iba a hablar del me ha encantado lo que habéis dicho, y muchas gracias. En particular me ha llamado la atención tu ponencia, porque es verdad que todos seguimos viviendo con una inercia de que la ciencia en España es maravillosa. Y hubo un big push que fue la época de Solana y de Juan Rojo. Y vivimos de esas rentas, porque desde entonces no ha habido ningún empuje de la administración, estoy hablando exclusivamente de la parte de ciencia, ningún empuje por mantener e incrementar lo que entonces se creó. Estamos viviendo de esa inercia de aquellos años. ¿No estás de acuerdo? Y eso normalmente no lo decimos. Pero es que, oyéndote, he pasado revista a todos los posteriores gobiernos y gobernantes que ha habido en la ciencia española. Y ya, sin cambiar de la primera época del PSOE, el siguiente que hubo ministro después de Juan Rojo y de Rubalcaba, que estuvo allí, fue aquel de Canarias, no me acuerdo cómo se llama aquel señor, que ya no le importaba nada la ciencia. Es decir, ha habido una cantidad de personas que no les importaba nada y a los pocos que les ha importado, los hemos conocido, saco la foto de alguna ahí, que se quejaban continuamente de que no les hacían caso. Es decir, yo creo que eso es una cosa importante, muy importante, que tenemos que quitarnos de la cabeza sin desanimarnos. Dices, hay cosas que vamos manteniendo, pero que darnos cuenta que no ha habido un apoyo de la política del gobierno a la ciencia estimulante en ningún sentido desde lo que tú llamas la década de oro. Vinabas, yo respecto, vamos, por abreviar, te diré que cuando la gente, por mucho dinero que tenga, manda un artículo a Nature que no les gusta al editor, no lo publica, por mucho dinero que tenga. Porque yo lo de pagar no lo he visto. Sé que hay revistas que hay que pagar, no sé. Tú nunca lo has visto, pero la gente de 50 años que quiere ser catedrático sí lo conoce. Pues me O parece este hito que quiere ser. parece un fraude. Pero está Todo mi súper respeto. chulo, ¿verdad? No digo que no pase. Sí, porque es el precio de la libertad de la revista. La revista dice, si de algún sitio tengo que pagar los costes. Y esos costes Las suscripciones. que no les dan ni de lejos. Bueno, yo lo que también quería decir es que por eso hay tribunales y comités, porque si solamente fuera el número de publicaciones, el número de citas, pues lo podría hacer una máquina. O sea, la obligación nuestra cuando estamos en los comités es dar el peso real que pueda tener y estimar qué peso pueda tener eso, no sé si me entiende. Porque si no, no quiero decir que lo que sería grave es que se dieran las plazas solo por el número de citas. Porque eso lo haría, eso lo haría una máquina. Un tema colateral, ¿no? Un tema importante. Parece que igual para otra tertulia se podría organizar lo que hablábamos yo creo que el mundo está viviendo ahora en una situación donde nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las cosas serias, la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto con China. Lo que ha puesto de manifiesto es la debilidad en la que estaba incurriendo Occidente, no dando importancia a contar con elementos industriales, lo que decía el profesor de las mascarillas y todo este tipo de temas, y de eso Estados Unidos se ha dado cuenta. Y el programa que ha puesto en marcha, la ley nueva para fomentar la recuperación
de industria y el desarrollo de nuevas tecnologías en todo lo que es el tema medioambiental, etcétera, va en esa dirección y Europa está en las nubes. O sea, estamos prohibiendo la producción de coches de combustión, por ejemplo, cosa que los americanos no han hecho. Estoy interrumpiendo otra vez. Yo Mira, un quizá momento. pediría al director de la tertulia, me parece que aquí se han suscitado, si me parece, dos temas más, aparte de la anécdota. Uno es un tema muy serio que se ha debatido durante muchos años, ha generado bibliotecas y que no ha generado lo que no ha generado nunca, un consenso global, que es lo que podemos considerar ciencia. Porque todo el tema de las humanidades y de las ciencias periféricas, eso, sabéis que un señor que se llamaba Dilthey lo explicó bien, con una frase que en alemán suena bien y en castellano suena horrible, porque es la distinción entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu. Te vuelvo a repetir, en alemán suena perfecto, pero en castellano suena para tirarse al suelo. Pero es una realidad. Es decir, yo diría, hay una ciencia que utiliza el método experimental y otra ciencia que se mueve en lo correlacional. De esa forma, quitando lo que decía Dilthey, yo creo que es. Entonces, el valor de lo correlacional es una cosa que indica. Eso sí entra un poco en una discusión de filosofía de la ciencia, pero a lo mejor podría ser una discusión interesante en el seno del colegio. Podría ser porque evidentemente cuando hablamos de ciencia tenemos, antes de la tertulia lo comentaba, yo creo que tenemos todos en la mente el ejemplo señero de la física. Es decir, tenemos el ejemplo de la física como la ciencia, digamos, indiscutible. Porque la matemática es una herramienta, después la matemática tiene su poesía, etcétera. Pero claro, al lado de la física, los problemas que plantea María Ángeles parece que es como Heidegger hablando del ser. Y sin embargo es un asunto muy importante, porque la importancia de los conocimientos, todo lo discutible, precarios que sean, que se obtienen por el método correlacional, están modificando la faz de la Tierra, que era el modelo que era. Los otros también. Pero están modificando la faz de la Tierra. Nos pongamos como... Entonces, eso podría ser. Y el otro es lo que apuntaba nuestro presidente. Yo creo que sí tendríamos que ver, a lo mejor podría hacer interesante una tertulia sobre la aplicabilidad. La aplicabilidad. Que conecta también con lo que decía María. Es decir, ¿para qué queremos saber más cosas? Eso cómo se aplica a la vida de las personas. Que no... Lo que pasa es que este segundo tema es un poco como más etéreo. Es totalmente... El primero no es etéreo, estoy en desacuerdo, gaseoso. Muy modestamente estoy en desacuerdo con que es la física. Yo creo que ya eso fue cuando los físicos que pasó por resplandar las conferencias Solvay, todo eso. Pero ahora no digo que haya perdido terreno. No, lo cuántico ha hecho que la física de la molecular. En fin, no sé, yo creo que sí. Lo que sí se ve que hay una brecha, desafortunadamente, pero a lo mejor es que se puede trabajar con la vez, que es decir, entre las humanidades y las ciencias siempre hay una brecha. Y dice, no, tú solo te hace falta un diccionario y para que puedas leer a Shakespeare. No nos engañemos, llamarles humanidades. Bueno, se llaman las ciencias sociales, lo que sea, pero que no estoy seguro de que. No digo que no se les dé el mismo dinero, no, eso es otro problema. No, pero que en cuanto al valor para el ser humano de lo que se llama el estatus epistemológico. A lo que se llama el estatus epistemológico. El estatus epistemológico, si tú le llamas a humanidades, estás bajándolo a menos 10. Bueno, pues llamarlo de otra manera, pero vamos, que yo creo que sí. Que no es cuestión de nombres, es que son cosas distintas. Eso es. Cosas diferentes con métodos distintos. Pero necesarias ambas. Eso es mi punto de vista. Para el PIB, una puntúa y la otra no. Bueno, eso es lo que hay que modificar. Hay que, en vez de evangelizar, pues, desasnar a los gobernantes, para que vean que hay todo, en fin, esta cosa. Por favor. Sí, se han planteado dos cosas que me interesan y que son importantes. El valor de las citas. En el libro que he escrito dedico 10 páginas a explicar. Y eso no es tan sencillo. Y lo que no se puede entrar con una cita es como elefante por chascarrillo. Ahora, que las citas son válidas, claro que sí.
no cabe la menor duda. Desde luego, para lo que no son válidas para las personas, porque la cita correlaciona, pero no mide la importancia de un trabajo. Eso quiere decir que cuando tú coges una institución y pones mucha gente junta, la cita vale. O cuando pones un país. Cuando coges a una persona, al señor, a mí, vale usted a saber, igual sí, pero es igual, ¿no? Porque hay muchas circunstancias. Eso, bueno. Y luego, lo otro a lo que te has referido de la inversión, aquí hay un problema, esos objetivos. El problema de España, a partir, yo le dediqué 4 años a la CNAI y trabajé como un burro. Bueno, es lo peor que he hecho en mi vida. Si España quiere mejorar, tiene que desaparecer la CNAI y la NECA, como primera medida. Bueno, la NECA lo primero. Iban a aplaudir muchísimo. Aplausos silenciosos por mi parte. Porque es que han puesto unos parámetros. Pero tengo que apoyar y aplaudir lo de la desaparición de la ley. Un auténtico peligro. Ahí hay consenso. Es que esto es una cosa que es terrible. Es decir, cuando tú fijas los objetivos mal, evidentemente tú ya estás tergiversando todo. Y entonces el problema son los objetivos mal. En una cosa de estas de proyectos, yo me acuerdo un día que llego allí, estaba allí, me habían nombrado al ministerio, y estábamos allí muchos, y interviene uno, interviene otro, y llega el de la ANEP, y llega y coge, y saca, no, bueno, pues este sí, porque tiene 5 trabajos publicados, era una cosa de agricultura. En plan Sayan 5 en no sé qué. Digo, oye, un momento, para eso yo no necesito la NECA. Eso lo hago yo, y uno que yo le enseñe, y lo hace lo mismo que la NECA. Eso no es la NECA, no sé yo. Y en la fundación de la NECA sí que estuve, ¿eh? O sea que, digo en la NEP. No, la NEP, de la época de Roberto. De la época en la que Juan Rojo y tal. Quería ser un pelín, aprovechando tu intervención, no solo darte razón, sino para decirte que también esas ciencias son productivas. Y voy a poner un ejemplo. Ah, no me lo digas a mí. No, lo digo aprovechando. ¿Estás convencido? Sí. Mira, acabo de publicar, antes de ayer, un artículo que es el crecimiento y la equidad, una falsa polémica. Y ahí entro con el tema de la productividad. Pues claro, cuando yo analizo qué hay detrás de la productividad, claro que, y yo lo digo, y reivindico el papel de ciencias sociales para incrementar la productividad, incluso en las empresas, como es la psicología del trabajo, como es la sociología industrial, etc. Y eso está archidemostrado que es eficiente e incrementa la productividad. Otra cosa es que luego eso se tenga en cuenta. De hecho, lo que recordéis, en los años 50 había una cosa que se llamaba el movimiento de la productividad en el mundo, que arrancó en Estados Unidos. ¿Y qué era eso? Que hasta salía en el nodo. Era todo para incrementar la productividad, pero todo, la productividad conjunta, no la de este trabajador, no, la productividad conjunta. Y ahí intervenían también los temas de ciencias sociales y humanidades, para entendernos, ciencias. Y eso eran tan conscientes. Yo me acuerdo de una discusión de esto con los sindicatos de la industria del automóvil en España. Me acuerdo que había un sindicalista de Renault, esto estoy hablando de los años finales de los 80, y decía de los trabajadores, si es que aquí todo lo hace el psicólogo, todo hay que ir a hablar con el psicólogo, y al final es el tío más importante de la empresa. Pero fíjate cómo lo habían cazado los tíos, ¿eh? El psicólogo era importantísimo para mejorar las condiciones de trabajo, por lo tanto aumentar la sensación de gozo. Y luego, en todo esto hay cosas que no se miden. Otra cosa es que esto de la innovación, que algunos confunden con eso de la I+D. Solo en España, el dato es que de todo el dinero que gastan las empresas en innovación, encuesta de innovación, la mitad no es I+D. Son otras cosas. Y por tanto ahí hay toda una serie de cuestiones que tiene que ver con calidad, que tiene que ver con formación continua, que tiene que ver con muchas cosas y que inciden seriamente en la innovación. Lo que pasa es que es mucho más difícil medirlo, pero no imposible, no imposible, ¿no? Mucho más difícil, pero hay que insistir en eso, ¿no? Porque si no los que estamos en este área de las ciencias, bueno, los economistas siempre quisieron ser físicos, ¿eh? Lo que pasa es que les salió el tiro por la culata. No, pero es cierto. Y los psicólogos médicos. La obra de Superman.
Los sitios nos ponen por las nubes, que están como nosotros. No hay que exagerar, ¿verdad? No hay que exagerar. Bueno, yo creo que todas las cosas tienen un fin, aunque es un fin temporal. Pues, naturalmente, si las autoridades lo permiten, haremos otra tertulia en su momento. Ahora hay que buscar temas más sencillitos. Podemos acabar algo en las manos. Bueno, muchísimas gracias a todos y os emplazamos en Circuito Abierto para otra próxima ocasión que yo se anunciará el tema y los ponentes. Y muchas gracias por haber participado, que es una cosa muy importante. Muchas gracias.